Gracias, señor presidente. Señor ministro, la encuesta de calidad de vida del INE de 2014, con datos del 13, indica que la tasa de riesgo de pobreza para los menores de 16 años está en el 30,1, 7,9 puntos superior a la del conjunto de la población y 3,4 puntos más que en 2012. Los datos son del 13. En el caso de los hogares con un adulto con uno o dos más niños, pasa al 42%. La cuestión es, ¿qué piensa el Gobierno para tomarse en serio estas cifras, esta realidad? Gracias. Gracias, señor Campuzano. Señor ministro. Gracias, señor presidente. El Gobierno se toma muy en serio esta realidad desde el principio. De hecho, es la que ha motivado toda la actuación del Gobierno a lo largo de toda la legislatura. La encuesta a la que usted hace referencia, Condiciones de Vida, que publicó el Instituto Nacional de Estadística, es la fotografía de cuál era la situación de las familias españolas en 2013 y da cuenta de esa situación terrible de incremento de la tasa de riesgo de pobreza, además como consecuencia de 5 años seguidos de destrucción de empleo. 2013 es el final de ese periodo crítico de la economía española con ese efecto social brutal. La vinculación entre la destrucción de empleo y el incremento de la pobreza es muy expresiva, sobre todo porque el índice que más crece es el número de personas que viven en hogares con baja intensidad de empleo, que en 2009 era del 7,6%, pasó al 17,1% en 2013, con la encuesta 2014 en 2013. Por tanto, vivimos 5 años de profunda destrucción de empleo con una consecuencia social que es la que se conoce. A partir de ahí, las reformas del Gobierno han conseguido cambiar la situación económica, iniciar una recuperación y la encuesta de población activa del primer trimestre de este año ya indica que hay 185.000 hogares menos con todos sus miembros en paro que antes, ¿no? Por tanto, estamos dando la vuelta a la situación, se está creando empleo y eso es lo que va a revertir las tasas de pobreza en España. Gracias, señor ministro. Señor Campuzano. Gracias, señor ministro. Es el empleo la crisis, pero no es tan solo el desempleo y la crisis. En 2004, en una situación económica espléndida, estábamos en el 25,4 de la tasa de pobreza infantil. Tan solo teníamos por debajo nuestro Rumanía y Bulgaria. Y eso, señor ministro, indica que el problema de la pobreza infantil en España es más de fondo y que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro estado del bienestar. España, a diferencia de la mayoría de estados de la Unión Europea, no tiene una prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social de carácter universal. El resto de los países, para combatir esa realidad, tienen ese tipo de políticas. El grupo de Convergencia no le planteó en esta legislatura una proposición de ley, no para ir a una prestación de carácter universal, pero sí a una proposición de ley que nos permitiese tener un instrumento potente de lucha contra la pobreza infantil. Hoy usted sabe que la prestación por hijo a cargo son 290 euros al año para las familias con ingresos inferiores a los 11.500 euros. Una cifra insuficiente que nunca puede resolver el problema de la pobreza infantil por su cantidad y, además, para aquellas familias con menos recursos. No es eficaz. Rechazaron esa propuesta. Nos dijeron que era la carta de los Reyes Magos. Y en el plan de familia que han aprobado hace unos 15 días, de lo que hablan es estudiar la mejora de esa prestación. Señor Alonso, necesitamos ir a fondo a esa cuestión y asumir que la pobreza de estos niños de hoy anuncia previsiblemente su abandono prematuro del sistema educativo, seguramente su fracaso escolar, sus mayores posibilidades de no encontrar empleo cuando sean jóvenes, seguramente menos oportunidades de construir una carrera laboral exitosa, seguramente más necesidad de ayudas sociales cuando sean adultos, seguramente menos posibilidad de pagar los impuestos que permitan financiar nuestra... Gracias, señor diputado. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Señor Campuzano, lo que muestra su intervención es que básicamente estamos de acuerdo en las líneas de trabajo que hay que emprender, que son las que vienen recogidas también en los documentos que ha ido aprobando el Gobierno, tanto en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social como el Plan Integral de Apoyo a la Familia, donde se quiere trabajar en 2 líneas. La primera es mejorar el sistema de rentas básicas que ejercen la competencia las comunidades autónomas, pero que es muy desigual a lo largo y ancho de España y tiene una cobertura insuficiente. Y, en segundo lugar, también estudiar la equiparación, el acercamiento de nuestro sistema de
ayudas por hijo a cargo a lo que ocurre en el resto de Europa. Esto viene recogido en ambos planes. Yo quería sentar la profunda vinculación que hay entre empleo, exclusión, entre empleo y el incremento de la tasa de pobreza, pero es verdad que España tiene problemas estructurales desde el punto de vista social y que el Gobierno los ha abordado. Uno de los abordajes importantes es en la reforma educativa, en reducir la tasa de abandono en los colegios se está reduciendo y, por tanto, más niños tendrán oportunidades de tener una formación que les dé una oportunidad de trabajo en el futuro. Pero, en definitiva, son las mismas líneas que usted expone las que anuncian los planes. Gracias, señor ministro.